Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es una combinación de coherencia cerebral y del corazón. Cuando combinas ambas, tienes una capacidad más eficaz de afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. La coherencia del cerebro y corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin una sustancia externa, sin nada en nuestro entorno, creo que nos volvemos más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verte en mi futuro. Bienvenidos todos, soy el Dr. Joe. Espero que hayas meditado como un experimento para ver si haciendo cambios internos puedes empezar a producir efectos en tu cuerpo o en tu vida. Ahora quiero que lo sepas, que llevo mucho tiempo haciendo esto. Y quiero que entiendas que cuando me siento atascado, cuando tengo que hacer cambios significativos para adaptarme a la nueva vida a la que me estoy metiendo, vuelvo a estos conceptos básicos que estoy enseñándote ahora. Tomo papel y anoto los pensamientos que tuve, los comportamientos y acciones que quiero cambiar. Empiezo a observarme durante el día y ver qué emociones estoy sintiendo y viviendo. Luego estudio grandes personajes de la historia. Quiero aprender sus cualidades y atributos. Quiero pensar cómo piensan, comportarme como se comportan, sentir lo que sintieron. Y cuanto más conocimiento tengas, cuanto más aprendas sobre algo, mejor será el modelo que construyas. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Hago esto todo el tiempo porque me interesa evolucionar, de eso se trata la plasticidad. Entonces, cuando te preguntas, ¿cómo sería estar sano? ¿Cómo sería ser feliz? ¿Cómo sería ser más evolucionado, más místico, estar más empoderado, ser más rico? Lo que sea. Cuando haces esa pregunta, enciendes el centro creativo del cerebro llamado lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el 40% de todo tu cerebro. Es la pieza más nueva en el cerebro humano que nos permite crear. Es el director, el jefe, el CEO, el líder de la orquesta sinfónica. Cuando preguntas cómo sería, enciendes ese centro creativo. Lo que la mayoría no sabe es que el lóbulo frontal, porque es el director, tiene conexiones con todo el cerebro. El CEO sabe lo que están haciendo todos. Si preguntas, ¿cómo sería ser rico, estar sano o ser feliz? El lóbulo frontal tiene que responder la pregunta. Así que solo tiene un cierto número o una cierta cantidad de recursos almacenados en el cerebro. Y los recursos son cosas que aprendiste intelectualmente, experiencias que tuviste. Así que cuando preguntas, ¿cómo sería ser rico? ¿Cómo sería estar sano? El lóbulo frontal tiene que responder a las preguntas, así que empieza a buscar en el paisaje de todo el cerebro para encontrar redes neurológicas asociadas de las cosas que aprendiste, de tus experiencias, y las llama, empieza a activarlas. Cuando se activan suficientes circuitos, se empiezan a disparar en tándem. Cuando se empiezan a disparar en tándem, de repente tienes una imagen en tu mente. Eso se llama intención. Tiene sentido entonces que cuanto más aprendas, más estudies, más conocimientos tengas, tendrás más recursos o materias primas que puedas usar para crear una mejor experiencia. Cuanto más experiencias hayas tenido, más podrás llamar a esos circuitos para construir un modelo más grande. Cuando el cerebro congela una imagen y estás eligiendo un nuevo potencial en el ámbito cuántico, una nueva posibilidad, como dije, cuando lo haces correctamente, cuando tienes esa intención clara y de repente tu cerebro empieza a animarlo, empieza a darle vida, empiezas a sentir las emociones de ese futuro. Estás combinando una intención clara con una emoción elevada y ese proceso, el pensamiento, es el vocabulario del cerebro. El sentimiento es el vocabulario del cerebro. Cómo piensas y cómo sientes crean un estado de ser.
cambias tu estado de ser de la misma persona familiar que piensa y siente de cierta forma a pensar y sentir de otra manera. Ahora, cuanto más fuerte es la emoción que sientas de alguna experiencia en tu vida, cuanto más alterado te sientas por dentro, sea cual sea el evento, ya sea un shock, una traición, una pérdida, algo que te hizo salir de tu continuidad química normal. En el momento que algo de tu entorno te cambia y te sientes alterado, ese cambio en tu química interna hace que te despiertes y prestes atención a qué lo está causando. Cuando haces eso, el cerebro congela una imagen, toma una foto y eso se llama memoria a largo plazo. Esa memoria está grabada en la arquitectura neuronal. El problema es que la gente piensa dentro del circuito de esa experiencia pasada y sienten dentro de las emociones de ese evento también. Entonces la mayoría empieza su día y su vida viviendo todos los días en el mismo estado familiar de ser. Entonces le dices a la persona, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan asustado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué sufres tanto? Te dirán, soy así debido a cierta experiencia o por algo que me está pasando, que me hace sentir así. Significa que un evento en la vida de una persona o una serie de hechos en la vida de una persona lo modificó de forma biológica a un estado de ser y lo que dicen es, desde ese evento o desde esa serie de eventos no pude cambiar. Entonces les preguntas, ¿qué te pasó? Te contarán una historia, pero la última investigación sobre la memoria dice que el 50% de lo que contamos sobre nuestro pasado ni siquiera es verdad. Esto significa que la gente embellece la historia, inventa cosas solo para justificar que no cambian. Lo hacen más difícil. Hacen las condiciones más intensas para decir, es imposible que cambie debido a este evento. Para mí, eso significa que la persona está reviviendo una vida miserable que nunca tuvo, solo para justificar o disculparse por no cambiar. Entonces, ¿cómo salimos de ese estado? Tiene sentido entonces. Si puedes empezar a seleccionar una nueva posibilidad en el futuro y tienes clara que es esa visión y empiezas a sentir las emociones de tu futuro, cuanto más fuerte sea la emoción que sientes de lo que estás creando dentro de ti, cuanta más alegría, libertad o entusiasmo sientas de ese evento interno que estás creando, cuanto más cambies tu estado químico a un estado elevado, cuanta más atención prestes a la imagen que estás pensando, vas a empezar a imprimir esa experiencia neurológicamente en tu cerebro. En otras palabras, vas a empezar a recordar tu futuro, vas a empezar a pensar neurológicamente dentro de los circuitos de esa nueva experiencia que está a punto de suceder. Químicamente vas a sentir las emociones de ese futuro, cómo piensas y cómo te sientas con tu estado de ser. Ahora, si lo practicas todos los días, se volverá algo familiar. La clave es, cuando termines tu meditación, no puedes salir como la misma persona que entró. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si terminas tu meditación y te sientes igual que al empezar, te diría que a nivel neurológico no te pasó nada. En tu química, biología, hormonas y genética, sigues siendo la misma persona. Lo más probable es que cuando vuelvas a tu vida, tu entorno influya en cómo piensas y te sientes, y vuelvas a ese antiguo estado de ser. Así que estas son las preguntas. ¿Puedes creer en un futuro que no puedes ver o experimentar con tus sentidos todavía, pero que has pensado tantas veces en él que tu cerebro puede literalmente cambiar para tener la sensación de que ese evento ya sucedió? Las últimas investigaciones en neurociencia muestran que es posible. Puedes cambiar tu cerebro solo con pensar diferente. Puedes elegir un nuevo potencial del campo cuántico. Hay infinitos potenciales en el campo cuántico. Puedes empezar a abrazar emocionalmente esa realidad futura antes de que se manifieste, hasta el punto de que tu cuerpo sea la mente inconsciente
siendo tan objetivo que no conoce la diferencia entre la experiencia real que produce esa emoción y la emoción que estás creando con el pensamiento. Hasta tal punto que tu cuerpo comienza a cambiar, a que parezca, a que esa experiencia ya ocurrió epigenéticamente. La última investigación en epigenética sostiene que puedes cambiar tu cuerpo con tan solo pensar de otra forma. Ahora, si practicas esto todos los días, combinando esa intención clara con la emoción elevada, preparando tu cuerpo emocionalmente para ese futuro y marcando esos circuitos en tu cerebro, si continúas haciéndolo todos los días, habrá pruebas en el cerebro y el cuerpo para que parezca que esa experiencia sí ocurrió. Habrá pruebas físicas en el cerebro y el cuerpo para que parezca que ya ocurrió. Es muy probable que ya estés en un nuevo estado de ser. Te sentirás como cuando terminas tu meditación todos los días. Piénsalo. Si te levantaste conectado a los sentimientos de tu futuro cuando termines tu meditación todos los días, y si pudiste mantener ese estado modificado de mente y cuerpo durante todo el día, ya no estaría buscando tu futuro. ¿Por qué? Si sientes que tu futuro ya sucedió porque tienes emociones de él, no estarías separado de él, no estarías en polaridad ni dualidad o esperando que suceda para que te sientas mejor. Estarías sintiendo las emociones de tu futuro. ¿Por qué lo buscarías? Ahora, diríamos entonces que este es el momento donde no estar en espera o separación. Este es el momento, si eres capaz de mantener ese estado todo el día, en el que las sincronicidades, oportunidades, coincidencias, serendipidades empiezan a aparecer en tu vida. Significa que te estás moviendo fuera de un marco de la misma realidad, a otro de una nueva realidad. Tienes que ser capaz de mantener ese estado modificado de cuerpo y mente todo el día. Si puedes, prepárate, porque comenzarán a suceder cosas inusuales en tu vida y llegarán de formas que ni siquiera te imaginas, que no puedes predecir. ¿Por qué? Porque si puedes predecirlas y esperarlas, no son nada nuevo, son más de lo mismo. Tienen que sacudir tu mundo. Tienen que agarrarte por sorpresa. No tiene que haber ninguna duda que eso que estás haciendo en tu interior comienza a producir un efecto afuera. Cuando se pueden correlacionar los cambios que estás haciendo dentro de ti con los efectos que produces fuera, igual que con mi lesión, empecé a prestar atención a lo que estaba haciendo dentro para producir esos efectos afuera y empecé a hacerlo más. Cuando empiezas a ver que eso empieza a pasar, el universo lanzando migas de pan en tu dirección, diciéndote que las sigas, que sigas haciendo lo que estás haciendo. Vas a prestar atención a lo que hiciste y lo vas a volver a hacer, y más te va a convencer de que eres el creador de tu vida, cambiando pensamientos y sentimientos en lugar de una víctima. Cuando ocurren esas sincronicidades, y les pasa mucho a las personas que hacen este trabajo, la energía, la emoción que sienten y la sorpresa, el cerebro aprende de errores y sorpresas, y digo que nos vendría bien algunas sorpresas más. Cuando te agarran desprevenido y de repente te sucede algo y estás sorprendido y asombrado por lo que acaba de pasar, algo en lo que estuviste trabajando para crear y estás en el momento presente, más despierto y más vivo de lo que has estado en mucho tiempo, vas a recordar que creaste esa experiencia y pasarán dos cosas. La experiencia produce una emoción elevada de asombro, merecimiento, libertad, inspiración y amor por la vida. Y ese es el estado natural del ser. Vas a usar esa emoción para crear tu próxima experiencia. En otras palabras, va a ser más fácil que puedas crear la próxima experiencia, porque esa emoción vas a usarla para crear el próximo evento. La segunda cosa que le pasa a muchos es que cuando están atrapados en el momento presente, tan despiertos y vivos, que pueden darse cuenta de que son los creadores de sus vidas, miran en retrospectiva las cosas de las que se arrepintieron, las circunstancias que podían haber cambiado. Miran su pasado
y no quieren cambiarlo porque los trajo hasta este momento. Y ahí es cuando el pasado ya no existe. Hay gente que hizo esto con pasados tan brutales y trágicos, abusos físicos, sexuales, emocionales, con traumas y shocks de acontecimientos sumamente difíciles. Y cuando se abren paso y tienen su propia transformación personal y miran hacia atrás, no desde la misma persona, sino de otra con un entendimiento mayor, pueden ver todas esas secuencias de eventos y entender por qué tuvieron que pasar por estas experiencias diferentes para alcanzar la libertad, para llegar a su momento de transformación. Esto es importante para la gente porque la gente solo habla de su pasado. La gente no hace más que revisar el pasado. Están obsesionados con él. Cuando sienten cierta emoción, es la emoción que hace que recuerden el pasado. Cuando las personas cambian de verdad, es difícil cambiar de vuelta. No se excusan en el pasado, no pertenecen al pasado. Este es el momento en el que pertenecen al futuro. Muchas personas sanaron a nivel personal en este trabajo. Podrías decirles, después de que se curaron de una afección genética rara, de un cáncer, de una enfermedad autoinmune o una enfermedad endocrina. ¿Cómo te curaste esa enfermedad de afección? Te lo dirán. Esa enfermedad existe en la persona vieja. Soy literalmente otra persona. No visualizaron que el tumor se encogía. No visualizaron que los valores sanguíneos cambiaban. Literalmente se convirtieron en una persona diferente. Y esa nueva personalidad está conectada a la nueva realidad personal. Este empieza a ser el objetivo. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de nuestra comunidad. Estoy muy orgulloso de las personas que hacen este trabajo, los miles y miles de personas en todo el mundo que hacen este trabajo, porque ellos no están atrapados en el reino filosófico. Si te despiertas todas las mañanas en el proceso creativo, ¿por qué? No porque ellos sienten que tienen que hacerlo. Lo hacen porque quieren que la magia de sus vidas se acabe. Quieren seguir viendo coincidencias y oportunidades que se manifiestan en su vida. Y cuando lo hacen, están usando la energía de cada sincronicidad, de cada nueva oportunidad, cada coincidencia. Están usando la emoción que surge de la sorpresa para su próxima creación. No se despiertan soñando con el proceso creativo. Están entusiasmados con él. Están anticipando un nuevo futuro. Están anticipando sincronicidades, anticipando acontecimientos inusuales y eventos inesperados que sucedan en sus vidas. Una de las cosas más difíciles de todo esto es hacerse el tiempo para hacerlo. Cuando dedicas un poco de tiempo de tu preciosa vida para retirarte del entorno, no tienes que ir al Himalaya o a un monasterio. Puedes cerrar los ojos y sentarte en tu dormitorio. Puedes sentarte en tu oficina. Podrías sentarte en el cuerpo quieto, no levantarte y experimentar cosas. Y puedes decírselo como entrenar a un animal. Quédate quieto. Decidirás cuándo alimentarlo, cuándo servirlo, cuándo limpiarlo, cuándo cuidarlo, pero este es el momento en el que el entorno no te define. Este es el momento en el que no te definen las necesidades, los antojos, las acciones y no quedarte atrapado en el futuro previsible o el pasado familiar. Y ese es el punto ideal del generoso momento presente. En el próximo episodio quiero hablar contigo sobre lo que significa el punto ideal y generoso del momento presente, lo desconocido, donde está el lugar perfecto para crear. Y así hablaremos sobre la coherencia cerebral, hablaremos del momento presente, hablaremos de desconectarnos del cuerpo, el entorno y el tiempo para convertirnos en pura conciencia. Y ahora empezaremos con el modelo de lo que significa crear coherencia cerebral. Una parte de la fórmula para que empieces a generar cambios más grandes
en tu mente, tu cuerpo y tu vida. Nos vemos la próxima. Siéntate.